Marin vivía lejos del ruido de la galaxia. Su pequeña granja se alzaba en los confines del espacio humano, en un planeta tranquilo, donde la tierra era oscura y fértil, y el cielo lucía dos lunas pálidas. Había elegido esta vida tras años de servicio en las flotas. Donde antes comandaba máquinas de guerra y caminaba entre soldados, ahora cargaba herramientas de labranza y se inclinaba hacia los campos. Las mañanas eran tranquilas. Marin se levantaba antes del amanecer, bebía una simple taza de grano caliente y caminaba entre las hileras de cultivos. Sus botas pisaban la tierra húmeda y escuchaba el zumbido de las máquinas que regaban los campos. Las máquinas eran viejas, remendadas muchas veces con piezas de repuesto que había recogido a lo largo de los años. Aún así, funcionaban, y él estaba orgulloso de ello. No buscaba compañía. Los vecinos estaban muy lejos en este mundo, y le gustaba que así fuera. El asentamiento más cercano estaba a 2 días de viaje en un viejo rover. Los comerciantes venían cada pocas semanas, y Marin intercambiaba grano o reparaciones mecánicas por cosas que no podía cultivar. Nunca les hablaba de su pasado. Si le preguntaban, solo sonreía y decía, «Eso fue hace mucho tiempo». Sin embargo, el silencio no siempre bastaba para ocultar el pasado. A veces, por la noche, cuando los vientos arrastraban polvo por el valle, Marin soñaba con batallas. Soñaba con cielos ardientes, con los agudos gritos de las órdenes, con pérdidas que nunca abandonaban su mente. Al despertar, se recordaba a sí mismo que esos días habían pasado. La guerra había terminado. La galaxia había seguido adelante, y él también debía hacerlo. Una noche, mientras la luz del sol gemelo se ponía tras las crestas, Marin se sentó fuera de su cabaña. Limpió el barril de su viejo filtro de agua, moviendo las manos con firme paciencia. El aire olía a tierra y hierro. Por un instante, sintió paz. Pensó que tal vez esta paz duraría para siempre. Pero la paz es frágil. Y para Marin, estaba a punto de terminar. Esa noche, notó algo inusual. El cielo albergaba muchas estrellas, pero una de ellas se movía. Al principio, pensó que era un cometa o una nave mercante que pasaba a gran altura. Sin embargo, no se movía como ninguna de las dos. La luz se hizo más grande, más brillante, y descendió con un propósito. Su mente de viejo soldado se despertó, interpretando patrones, calculando distancias y velocidades. No era luz natural. Era un aterrizaje. El suelo tembló cuando una nave aterrizó en sus campos. Las máquinas en el suelo emitieron pitidos de advertencia mientras el polvo se extendía sobre los cultivos. Marin se puso de pie lentamente, con los ojos entrecerrados. No había visto un aterrizaje tan cerca en muchos años. Ningún traidor se atrevería a aterrizar allí sin previo aviso. Quienquiera que fueran, habían venido a por él. No buscó un arma. Había guardado su rifle hacía mucho tiempo, en lo profundo del cobertizo. En cambio, se quedó de pie con las manos a los costados y esperó. La rampa de la nave bajó y emergieron figuras. Eran altos, con la piel marcada por tenues patrones que brillaban bajo la luz de la luna. Sus movimientos eran gráciles, no rígidos como los de los soldados. 3 de ellos bajaban por la rampa uno al lado del otro, con pasos silenciosos sobre la tierra. Marin sintió que se le encogía el corazón. No eran humanos. Había visto muchos tipos de alienígenas a su servicio, pero nunca como este. Sus ojos tenían una extraña profundidad. Sus voces eran como viento a través de cuerdas cuando hablaban. Al principio no entendió sus palabras. Luego, con un cambio de tono, su discurso se volvió claro en el idioma común. «Te buscamos», dijo la del centro. Su voz era tranquila, casi suave. «Eres Marin de las flotas. Eres quien se apartó de la guerra». Marin no dijo nada. Su rostro no mostraba miedo, pero dentro de la tranquila vida que había construido se sentía frágil, como un frágil caparazón que se resquebraja bajo presión. Las 3 figuras se acercaron, sin apartar la mirada de él. «Te necesitamos», dijo la segunda.
Su tono era más agudo, como si la urgencia ardiera en su interior. El tercero añadió: hemos buscado mucho. Solo tú puedes responder. Marin negó lentamente con la cabeza. No soy nadie. Estás equivocada. Dejé esa vida atrás. Las hermanas intercambiaron una mirada, y su silenciosa comprensión se transmitió entre ellas. Entonces, la del centro volvió a hablar. Puedes creer que la has dejado, pero hay puertas en esta galaxia que solo un humano puede abrir. Y hay peligros crecientes que ningún alienígena puede enfrentar solo. Marin sentía una opresión en el pecho. Durante años, se había ocultado del deber, convenciéndose de que la galaxia ya no lo necesitaba. Pero ahora, de pie ante estos tres desconocidos bajo las lunas gemelas, sentía el peso de la decisión presionándolo de nuevo. Quería decirles que se fueran. Quería volver a su camarote y cerrar la puerta. Sin embargo, en el fondo, el soldado que una vez se enfrentó a tormentas y fuego se despertaba. La vida tranquila había terminado, y Marin lo sabía. Dot. El aire nocturno traía un extraño silencio después de que la nave aterrizara. Marin se mantuvo firme, aunque sus pensamientos estaban inquietos. Había vivido en paz durante muchos años, pero estos visitantes no estaban de paso. Extraños. Habían venido con un propósito y lo habían elegido. Las tres hermanas alienígenas caminaron hacia él con pasos mesurados. Su apariencia era diferente. Cualquier ser que Marin hubiera visto antes. Su piel era pálida, con tenues líneas que brillaban suavemente al contacto con la luz de la luna. Su cabello ondeaba como hebras de metal tejido, y sus ojos parecían más profundos que el cielo nocturno. Marin los estudió con atención. Por su equilibrio y calma, pudo notar que no eran viajeros comunes. Cada uno se comportaba como si estuviera entrenado tanto para la paz como para el peligro. Sin embargo, no llevaban ningún arma en las manos ni amenaza alguna en sus movimientos. La que había hablado primero se acercó. No se alarmen, dijo. Su voz era cálida, aunque con una fuerza que exigía atención. No venimos como enemigos. Me llamo Asa. Estas son mis hermanas, Nerra y Bea. Juntas hemos buscado a través de muchos sistemas para encontrarlas. Marin entrecerró los ojos. Deberías saberlo, respondió lentamente. No soy nadie importante. No tengo nada aquí más que tierra y máquinas. Debes haber cometido un error. La segunda hermana, Nra, ladeó la cabeza. Su expresión era más aguda que la ceniza, su tono firme. No nos equivocamos. Seguimos los caminos de los viejos registros. Tu nombre estaba escrito entre ellos. Fuiste elegido mucho antes de que pensaras en dejar las estrellas. Marin negó con la cabeza. No quería ni oír hablar de registros ni de destinos. Solo quería volver a su pequeña cabaña y cerrar la puerta a la galaxia que ya le había quitado demasiado. Esos días quedaron atrás. Busques lo que busques, debes encontrar a otro. La hermana menor, Bea, dio un paso al frente. A diferencia de sus serenas hermanas, sus movimientos eran apasionados. Lo miró con ojos inquebrantables. No puedes negarte tan fácilmente, dijo. No cruzamos cielos infinitos para que nos digan que nos vayamos. Te necesitamos. Sus palabras lo impactaron más de lo que esperaba. Marin apartó la mirada, intentando serenarse. ¿Necesitado para qué? Ahora soy granjero. Reparo bombas rotas y arreglo cercas. El hombre que buscas ya no existe. Asa colocó una mano suavemente sobre el brazo de su hermana, calmando su fuego. Luego volvió la mirada hacia Marin. Quizás tú creas eso, pero la galaxia cree lo contrario. Hay puertas que se abren, portales construidos antes de que cualquier raza viviente caminara por las estrellas. Despiertan ahora, y con ellos despierta algo que debe ser enfrentado. Solo una mente humana puede soportar el camino dentro de esos portales. Y entre los humanos, solo un nombre regresa una y otra vez. El tuyo. El peso de sus palabras presionó el pecho de Marin. Quería discutir,
Pero la verdad era que una parte de él ya las creía. Durante años, había intentado enterrar al soldado, pero éste nunca se fue. Aún así, se obligó a mantener un tono firme. No puedo darte lo que quieres. Mis guerras terminaron hace mucho tiempo. No deseo volver a cargar con ellas. Las hermanas se miraron, sus ojos hablando en silencio. La voz aguda de Nera cortó el aire. Sabemos de tu servicio. Sabemos que luchaste no por la conquista, sino por la supervivencia de tu especie. Esa misma supervivencia está en juego de nuevo. Si te apartas de esto, no solo nuestra gente, sino también la tuya, podría caer. La palabra supervivencia persistía en su mente. Era una palabra que había oído demasiadas veces en informes de batalla y órdenes desesperadas. Ahora regresaba, pronunciada no por líderes humanos, sino por estas hermanas alienígenas que habían cruzado las estrellas. Marin exhaló lentamente. Sus ojos estudiaron la nave que yacía pesada en sus campos, su casco brillando tenuemente a la luz de la luna. Comprendió que incluso si les decía que se fueran, el recuerdo de esta noche nunca se desvanecería. No podía regresar a la vida tranquila sin el peso de su petición oprimiéndolo. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Su voz ya no transmitía ira, solo cansancio. ¿Por qué viajar a través de la galaxia por un hombre destrozado que solo quiere paz? La mirada de A se suavizó. Porque la paz no llega sin quienes la protegen. Tú una vez resististe cuando otros no pudieron. Por eso te necesitamos. No por la gloria, ni por la conquista, sino por la oportunidad de vivir, añadió Bea con vehemencia. Y porque eres humano, las puertas solo responderán a los de tu especie. No importa cuán fuertes seamos, no podemos atravesarla sin ti. Marin sintió que el silencio se cernía entre ellos. Los vientos nocturnos azotaban los campos, meciendo las cosechas en lentas olas. Pensó en los años que había pasado solo, huyendo de su pasado, escondiéndose del deber. Sin embargo, el deber lo había encontrado de nuevo, transmitido por voces alienígenas y ojos plateados. No les respondió esa noche. En cambio, se volvió hacia su cabaña. No decidiré ahora, dijo con firmeza. Necesito tiempo. Las hermanas no lo detuvieron. Asa asintió con un solo gesto. Esperaremos. Cuando Marin cerró la puerta de la cabaña, la quietud de su antigua vida dejó de sentirse real. La nave en su campo brillaba tenuemente contra la tierra, y 3 hermanas alienígenas esperaban su decisión. Por primera vez en muchos años, Marin no pudo evitar la sensación de que la paz se desvanecía y las estrellas lo llamaban de vuelta. La mañana después del aterrizaje, Marin se despertó más temprano de lo habitual. No durmió bien. Sus sueños estaban llenos de estrellas cambiantes y puertas que no se abrían. Cuando salió, la vasija aún descansaba en sus campos, plateada contra el verde de sus cosechas. Las hermanas esperaban cerca, silenciosas pero pacientes. Marin caminó hasta el borde del campo con el corazón apesadumbrado. Durante años, sus mañanas habían estado llenas del ritmo constante de la agricultura. Hoy, ese ritmo se había roto. Sabía que las hermanas no se irían hasta que les diera una respuesta. Sin embargo, aún esperaba convencerlas de que habían elegido al hombre equivocado. Asa lo saludó primero. Te agradecemos que nos hayas permitido esperar. No venimos a tomar tu paz a la ligera. La voz de Marin era firme. Si respetas mi paz, entonces la dejarás como está. Ya no soy un soldado. Sea cual sea la tarea que traigas, no puedo ser la que buscas. La mirada penetrante de Nerra interrumpió sus palabras. Estás evitando la verdad. Temes asumir el papel que aún te pertenece. Pero no puedes negar el pasado. Lo cargas con cada decisión. Sus palabras le dolieron, aunque Marin no lo demostró. Se cruzó de brazos. Hablas de cosas que no entiendes. No estabas presente cuando hombres y mujeres cayeron a mi alrededor. No sabes el costo de la guerra. Esta vez fue Bea quien respondió.
Su voz transmitía calor. Conocemos el costo. Hemos visto a los nuestros desvanecerse. Por eso vinimos. Las puertas no se abren para nosotros, pero sí para ti. Sin un humano, el peligro que hay dentro se extenderá. Si te quedas aquí, la paz a la que te aferras se desvanecerá. No solo para ti, sino para todos. Marin frunció el ceño. Sigues hablando de puertas. Explícalas. ¿Qué son estas cosas que solo yo puedo abrir? Las hermanas intercambiaron miradas y Ashtis dio un paso al frente. Su voz tranquila transmitía el peso de viejos recuerdos. Hace mucho tiempo, antes de nuestra gente y antes de la tuya, otra raza caminó entre las estrellas. Construyeron una red de grandes puertas, ocultas en el espacio y en mundos, cada una conduciendo a lugares de poder y conocimiento. Se desvanecieron, pero las puertas permanecen. Durante siglos, durmieron. Ahora se despiertan. Algunos despiertan en silencio, otros en el caos. Marin escuchó atentamente. Aunque quería desestimar su historia, algo en su tono sonaba cierto. Había oído rumores sobre tales cosas durante su servicio. Historias circulaban entre pilotos y exploradores. Ninguna tenía pruebas. Sin embargo, la galaxia estaba llena de misterios dejados por razas desaparecidas. Asa continuó: somos guardianes. Nuestro deber es vigilar las puertas y protegerlas del mal uso. Pero lo que yace dentro no puede ser enfrentado por nosotros. Los caminos retuercen mentes no nacidas de la tierra. Solo los humanos pueden recorrerlos. Y entre los humanos, ha sido nombrado por los registros de los observadores que nos precedieron. Marin frunció el ceño. ¿Registros? ¿Qué registros dicen mi nombre?, respondió Nerra. En los archivos que nos dejaron, hay patrones de guerra, supervivencia y una extraña previsión. Tus batallas fueron escritas allí, aunque desconocemos cómo. Estás atado a las puertas, ya sea por casualidad o por algo mayor. Marin sintió un escalofrío. Había intentado enterrar su pasado, pero ahora estos desconocidos hablaban de él como si estuviera tallado en piedra. Quería negarlos de nuevo. Sin embargo, la inquietud en su pecho crecía. Si lo que dices es cierto, ¿por qué yo? Hay otros humanos. Más jóvenes, más fuertes, más aptos. Bea dio un paso al frente, con una mirada feroz. ¿Por qué no te derrumbas? Estudiamos tu vida. Te superaban en número y en fuerza, pero resististe. Cuando otros cayeron, tú te mantuviste firme. Eso es lo que exigen las puertas. No juventud, ni fuerza, sino resistencia. El peso de sus palabras lo oprimió. Se giró, contemplando los amplios campos que una vez le habían dado paz. Puede que la resistencia me haya sostenido entonces, pero ahora estoy cansado. Mi lugar está aquí. La voz de A se suavizó. ¿No lo ves? Tu lugar nunca es solo tuyo. La galaxia no pregunta qué deseamos. Pregunta qué debemos dar. Puedes cerrarnos la puerta hoy, pero cuando las puertas se abran por completo, no esperarán tu decisión. Lo consumirán todo. Entonces, incluso tu tranquila granja arderá. Siguió el silencio. El viento susurraba entre los cultivos, doblándolos como olas en el mar. Marin se quedó quieto, las hermanas esperando su respuesta. Quería despedirlas. Sin embargo, en el fondo, el soldado que había enterrado se agitó de nuevo, inquieto y reacio a ignorar la amenaza. Finalmente, Marin habló. Si aceptara, ¿qué significaría? ¿A dónde me llevarías? La voz de Nera era firme. Te llevaríamos a través de las estrellas hasta la puerta más cercana. Allí verías la verdad con tus propios ojos. No te pedimos que creas solo en palabras. Te pedimos que seas testigo, añadió Bea con vehemencia. Y cuando seas testigo, comprenderás por qué la negativa no es posible. Marin apretó la mandíbula. No quería esto. Sin embargo, la curiosidad, esa vieja chispa que una vez lo impulsó a la batalla, crecía de nuevo en su interior. Sabía que si no iba, nunca descansaría.
El misterio persistiría, susurrando en su mente hasta el final de sus días. Iré, dijo al fin. Su voz era pesada, como si las palabras llevaran cadenas. Veré esta puerta con mis propios ojos. Pero no prometo nada más. As inclinó la cabeza ligeramente. Es suficiente. Las hermanas se volvieron hacia su nave, y Marin la siguió lentamente. Tras él, la tranquila granja se alzaba bajo los soles. Pero en el fondo, sabía que quizá nunca volvería a verlo de la misma manera. Marin ya había dejado su granja antes, pero solo para viajes cortos al asentamiento más cercano. Esta vez era diferente. Al subir a la nave alienígena con las 3 hermanas, supo que dejaba atrás no solo su hogar, sino también su tranquila vida. El interior de la nave era diferente a cualquier nave humana que hubiera visto durante sus años en las flotas. Sus paredes se curvaban suavemente, como si hubieran crecido en lugar de construirse. Débiles rayos de luz latían a través de las paredes como venas que transportaban sangre vital. El aire era limpio, casi demasiado limpio, y traía un ligero aroma a metal y piedra. Asa lo condujo a un asiento cerca de la cámara central. «Puedes descansar aquí», dijo. «El viaje no será largo, pero los primeros pasos nunca son fáciles». Marin se sentó. Este se adaptó a su forma al instante, moldeándose a su alrededor como tela viva. Se removió incómodo, desacostumbrado a tales diseños. Las naves humanas habían sido rudas, hechas de acero y ángulos construidos para la guerra y la resistencia. Esta nave estaba viva de una forma que él no podía explicar. Nerra se acercó a un panel cerca del frente. Sus manos danzaron sobre él y la nave cobró vida. Aloim llenó la cámara y el suelo bajo Marin vibró suavemente. Fuera de la ventana de observación, los hijos gemelos de su mundo brillaron por última vez mientras la nave se elevaba del suelo. Sus campos se hicieron más pequeños y luego se desvanecieron bajo las nubes. El pecho de Marin se sintió pesado mientras observaba. Se dijo a sí mismo que regresaría. Sin embargo, algo en su interior le susurraba que este viaje no terminaría donde comenzó. Las hermanas permanecieron tranquilas mientras la nave se liberaba de la atracción del planeta. Las estrellas se extendían a su alrededor, vastas e infinitas. Marin había visto estrellas desde el espacio antes, pero años de agricultura habían apagado el recuerdo. Ahora regresaban a él con una claridad nítida, recordándole quién había sido una vez. Bea estaba de pie cerca de él, con su energía inquieta. «No le temes al cielo», observó. «La mayoría de quienes abandonan su hogar por primera vez tiemblan. Tú solo observas». Marin se encogió levemente de hombros. «He caminado entre las estrellas antes. No me asustan. Lo que me asusta es a dónde me llevas». Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «El miedo es sincero. Significa que estás viva. Por eso resistirás». Nerra la interrumpió desde los controles. Nos dirigimos hacia la puerta. Más cercana. Se encuentra más allá de este sistema, oculta entre rocas flotantes. Pocos conocen su ubicación. Ese secreto la ha protegido hasta ahora. Marin se inclinó ligeramente hacia adelante. Y si otros la encuentran, el peligro se extiende, dijo Nera. Con firmeza. Por eso debemos llegar primero. Las horas pasaban mientras la nave atravesaba el espacio. Las hermanas se movían con soltura, cada una conociendo su papel. Ashchis estudiaba mapas y registros. Nera guiaba la nave y Bella vigilaba constantemente los escáneres. Marin permaneció sentada en silencio, observándolas. Empezó a ver cómo se equilibraban. Sabiduría, estrategia y fuego trabajando juntos. Sin embargo, no podía callar para siempre. Finalmente preguntó, ¿por qué ustedes 3? ¿Por qué no muchos más? Asa volvió la mirada hacia él. Porque demasiadas voces rompen la armonía. Las puertas son sensibles a quienes se acercan. Un grupo debe estar unido o los caminos se volverán en su contra. Somos hermanas de nacimiento y por vínculo.
Por eso resistimos donde otros fracasan. Marin reflexionó sobre sus palabras. En su propio servicio, había aprendido la misma verdad. La victoria nunca había pertenecido solo a la cantidad, sino a la fuerza de la confianza entre camaradas. La nave se sacudió ligeramente al entrar en un denso campo de rocas. Fuera de la ventana, piedras afiladas flotaban a cámara lenta, chocando y rompiéndose. La mirada de Marin se agudizó. Había volado por campos así antes, y conocía el peligro que entrañaban. Las manos de Nera se movieron rápidamente por el panel. La nave viró suavemente, serpenteando entre el caos. La luz pulsaba más rápido en las paredes, respondiendo a su control. Marin se aferró al asiento, no por miedo, sino por instinto, mientras la nave se deslizaba entre rocas giratorias del tamaño de torres. La voz de Bella era aguda. Los escáneres muestran movimiento. No es natural. No estamos solos. Marin se inclinó hacia adelante. Piratas quizás, dijo Ner. O carroñeros que oyeron susurros en la puerta. La nave se estremeció cuando una sombra cruzó la ventana. Otra nave se deslizó desde detrás de una piedra flotante, con el casco marcado y áspero. Sus luces parpadearon en rojo mientras se movía para bloquearles el paso. La mano de Bella se apretó en un puño. No nos dejarán pasar sin desafío. Los viejos instintos de Marin se encendieron. Su cuerpo se inclinó como si estuviera listo para recibir órdenes. ¿Tienen armas? La voz de Nerra permaneció tranquila. Tenemos defensas, pero no desperdiciamos vidas si podemos elegir. Aschi se acercó, con la mirada firme. Marin, este es el camino que debes recorrer. De nuevo, puede que necesitemos tu mente ahora, no solo en la puerta. Miró fijamente la sombra de la nave hostil que tenía delante. Los años no habían borrado su conocimiento. Aún podía leer ángulos, velocidades e intenciones. Lentamente, el soldado que llevaba dentro se despertó. Ya no estaba enterrado, sino despierto. Entonces escúchame, dijo con voz aguda y segura. No confíes. Entonces debemos actuar juntas. Las hermanas pusieron sus manos sobre el muro de luz. Marin hizo lo mismo. Por un momento, no ocurrió nada. Entonces el muro palpitó y la cámara se estremeció. Las ilusiones se desvanecieron. Los caminos se disolvieron y las cuatro volvieron a estar juntas en el centro. La voz volvió a hablar. Más suave ahora. Has resistido. Has confiado. La primera puerta te acepta. El suelo se movió, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Un tenue resplandor iluminó los escalones. Bea exhaló, con voz áspera. No fue una prueba sencilla. Casi me destrozó. Asa puso una mano sobre el hombro de su hermana. Pero no te derrumbaste. Ninguna de nosotras lo hizo. Por eso pasamos. Nera se giró hacia Marin. Tu resistencia te ayudó a seguir adelante incluso cuando el recuerdo te pesaba. Por eso te necesitamos. ¿Lo ves ahora? Marin miró hacia abajo por la escalera. El soldado que llevaba dentro quería discutir, pero en el fondo sabía que tenían razón. Se había enfrentado a las sombras de su pasado y había seguido adelante. Su decisión de resistir lo había afectado no solo a él, sino a todo el grupo. Asintió lentamente. Ya veo. Juntos comenzaron el descenso hacia las cámaras más profundas de las puertas, sabiendo que esta era solo la primera de muchas pruebas. La escalera los llevó a las profundidades de la puerta. Las paredes brillaban tenuemente como si estuvieran vivas, latiendo con un ritmo que resonaba en el pecho de Marin. Cada paso que daban parecía más pesado que el anterior. El aire era fresco, pero el peso de un poder invisible los oprimía. Marin caminaba en silencio, sus ojos escudriñando cada curva del pasillo. Sus años como soldado lo habían entrenado para esperar el peligro en los momentos de tranquilidad. Las hermanas caminaban cerca, cada una alerta a su manera. La serena presencia de As los guió hacia adelante.
La aguda mirada de Nerra estudiaba las paredes en busca de trampas ocultas, mientras que la incansable energía de Bella la mantenía lista para un conflicto repentino. Finalmente, la escalera se abrió a una vasta cámara. El techo era tan alto que se desvanecía en la sombra. En el centro se alzaba una estructura parecida a un trono, tallada en metal y piedra, más antigua que la memoria. Extraños rayos de luz fluían hacia ella desde las paredes, y sobre ella colgaba una esfera, negra y cambiante, como si se tragara la luz misma. Marin sintió una inquietud que le recorría la espalda. «¿Qué es?», preguntó. La voz de acera suave. «El núcleo de la puerta. Contiene el camino a la red, pero no está desprotegido». Como si sus palabras lo hubieran invocado, la esfera palpitó. Un sonido llenó la cámara. No era exactamente una voz, ni exactamente una máquina, sino ambas cosas. Les habló directamente a sus mentes. No debieron haber venido. Las sombras alrededor de la esfera cambiaron y tomaron forma. Surgió una figura, alta y afilada, con un cuerpo de metal, pero moviéndose como la carne. Sus ojos ardían con fuego frío. La inteligencia de la máquina había tomado forma, la misma de la que las hermanas le habían advertido a Marin. «Somos guardianes», declaró Asa con firmeza. «Este lugar no debe caer bajo tu control». La figura ladeó la cabeza. «Los guardianes de la carne y el pensamiento son débiles. Esta red pertenece a la razón sin límites. Hazte a un lado o serás borrada». Bea dio un paso adelante con los puños apretados. «No nos hacemos a un lado». La figura levantó un brazo y corrientes de energía irrumpieron en la cámara. Las hermanas se dispersaron, moviéndose con velocidad y precisión. Marin se ocultó tras un pilar tallado, con sus instintos de soldado despertando de nuevo. No llevaba un arma, pero su mente era aguda y escudriñó la cámara en busca de ventaja. Las hermanas atacaron juntas. Ascher levantó un escudo de luz que absorbió el primer golpe. Nero lanzó precisas ráfagas de energía desde sus manos, y Bella atacó con fuerza bruta, saltando hacia la figura con velocidad. Sin embargo, la máquina se adaptó rápidamente. Convirtió las corrientes de luz en barreras, desviando los ataques de Nerra, y contraatacó con ráfagas que obligaron a Bea a un lado. Los ojos de Marin escudriñaron el flujo de la cámara. Observó cómo los rayos de luz de las paredes alimentaban el trono bajo la esfera. La máquina obtenía su fuerza de ese flujo. Si los rayos se interrumpían, tal vez la figura se debilitaría. Gritó a las hermanas, con voz áspera y autoritaria. «Los rayos de luz, córtenlos». Nerra lo miró y vio lo que él había visto. Sin dudarlo, redirigió sus ataques hacia los arroyos. Los rayos se agrietaron bajo la fuerza, parpadeando. La máquina se tambaleó, sus movimientos se ralentizaron. Bella vio su oportunidad. Con un rugido de esfuerzo, se lanzó hacia adelante, golpeando con fuerza a la figura. Esta retrocedió, pero se debilitó. No se rompió. Se levantó de nuevo, más rápido, más furiosa, arremetiendo con ráfagas que sacudieron la cámara. Aschi se esforzó por sujetar su escudo, pero las grietas se extendieron por él. Miró a Marin. «No podemos sostenerlo mucho tiempo. Necesitamos más». Marin entrecerró los ojos. Estudió el trono bajo la esfera. Controla el poder. Si puedo alcanzarlo, tal vez pueda apagarlo. Las hermanas intercambiaron miradas rápidas. Entonces Asa asintió. «Te cubriremos. Ve». Sin esperar, Marin corrió por la cámara. Ráfagas de energía. Lo desgarraron, pero las hermanas lo interceptaron como pudieron. Velo se interpuso en el camino de un golpe. Escudo. Lo atrapó con la fuerza de su propio cuerpo, mientras Nerra cortaba otro rayo antes de que lo alcanzara. Marin avanzó, cada paso resonando como un trueno en su mente. Llegó al trono. Extraños símbolos brillaban en su superficie, moviéndose como si tuvieran vida propia. Sus manos temblaron al colocarlas sobre la fría piedra.
Los símbolos se resistieron, rechazándolo al principio, pero luego se adaptaron a su tacto. La esfera superior chilló, el sonido desgarrando sus pensamientos. La mente humana no puede resistir. Serás consumido. Marin apretó los dientes. Se había enfrentado a voces peores antes, voces de miedo, voces de desesperación, voces que le decían que se rindiera. No se rindió entonces, y no se rendiría ahora. Se concentró, imponiendo su voluntad al trono. Imágenes destellaron ante él. Batallas que había librado, pérdidas que había soportado, decisiones que lo habían moldeado. La máquina intentó deformarlas hasta convertirlas en debilidad. Pero Marin se mantuvo firme. Convirtió cada recuerdo en fuerza, cada pérdida en una razón para soportar. Lentamente, los rayos de luz se doblegaron a su voluntad. Las hermanas vieron el cambio. La figura de metal se tambaleó, su forma se quebró al perder el poder. Bella atacó de nuevo, esta vez abriéndole el pecho. Nero siguió con un disparo preciso, destrozándole la cabeza. La figura se desplomó, las chispas se desvanecieron en el silencio. La esfera de arriba parpadeó y luego se disolvió en humo. La cámara quedó en silencio, el peso del peligro finalmente se disipó. Marin soltó el trono y se tambaleó hacia atrás, respirando con dificultad. Le temblaban las manos, pero no se había roto. Las hermanas corrieron a su lado, sujetándolo. «Lo lograste», dijo Asa en voz baja, con orgullo en la mirada. Marin negó con la cabeza. «Lo logramos. Solos. Yo no habría resistido. Juntos, resistimos». La cámara se movió de nuevo. El trono se hundió en el suelo, revelando un nuevo pasaje, brillando con una luz serena. La puerta los había aceptado, dándoles acceso a las profundidades de su red. Nero miró a Marin. «Ahora entiendes por qué solo tú podías enfrentarla. Ninguna mente alienígena podría resistir esa voz. Fue hecha para quebrantarnos, pero tú la convertiste». Bea sonrió, su fuego brillando. «Te llamas granjero, pero aún luchas como un guerrero». Marin miró hacia el nuevo pasaje. Su corazón estaba apesadumbrado, pero firme. La lucha había despertado algo en su interior que ya no podía negar. El hombre tranquilo de la granja se había ido. Lo que quedaba era el soldado que aún tenía trabajo que hacer. Dot. El nuevo pasaje se extendía ante ellos, brillando suavemente, como si los guiara. La cámara que había detrás se había quedado en silencio. La máquina derrotada no era más que piezas rotas. Marin se quedó quieto un momento, respirando profundamente, como si escuchara el eco de su propio latido. Sabía que la lucha no había terminado. Lo que les esperaba exigiría más que fuerza. Exigiría decisión. Las hermanas lo acompañaban, con rostros serenos, pero mirada penetrante. Habían luchado bien, pero incluso ellos parecían sentir el peso de lo que les aguardaba más allá. Asa posó suavemente su mano sobre el brazo de Marin. «Desde aquí, la puerta te pedirá que decidas», dijo en voz baja. «No se trata solo de quien entra. Se trata de quien define el camino para todos los que vienen después». Marin asintió. No fingió comprender el significado completo, pero comprendía lo suficiente. Su decisión no sería solo suya. Se extendería a través de mundos. Entraron en el pasaje. El aire cambió a su alrededor, cálido y fresco a la vez, como entrar en un sueño. Las paredes ya no latían con poder. En cambio, brillaban con imágenes, visiones de lugares lejanos, estrellas y planetas, vidas de innumerables seres. Marin vio ciudades alienígenas elevándose como torres de cristal, barcos navegando en mares de luz y batallas que sacudían el cielo. El camino conducía a una cámara final, vasta y silenciosa, con la forma de un círculo sin fin. En su centro flotaba un pedestal, y sobre él descansaba un cristal, claro y brillante con fuego interior. El cristal latía al ritmo del corazón de Marin, como si lo reconociera. Una voz llenó la cámara. «Ni máquina ni hermana,
sino algo mucho más antiguo. Te has enfrentado al guardián y has resistido. Ahora la decisión es tuya. Esta red puede estar abierta a todos, guiada por la unidad, o sellada para siempre, a salvo del peligro pero perdida la esperanza. ¿Qué eliges, humano de la tierra? Las hermanas miraron a Marin, con rostros tranquilos pero expectantes. No hablaron. Esta no era su decisión. Le pertenecía a él. Marin se acercó al cristal. Su mente se llenaba de preguntas. Si abría la red, las estrellas se convertirían en caminos para muchos. El comercio, el conocimiento y la amistad podrían crecer. Pero también la guerra, la codicia y la conquista. Si la sellaba, innumerables peligros se alejarían, pero también se desvanecerían innumerables oportunidades de paz. Recordó su vida en la granja, los días tranquilos de tierra y sol. Recordó la guerra, la pérdida de camaradas, el precio de la supervivencia. Recordó a las hermanas, su coraje, su confianza. Se preguntó qué haría la humanidad si se le diera ese camino. Pensó en los defectos de su pueblo, pero también en su fuerza, en cómo resistieron las tormentas, en cómo se reconstruyeron tras las caídas, en cómo llevaban esperanza incluso en tiempos oscuros. Marin puso la mano sobre el cristal. El fuego interior se extendió por su piel, corriendo por sus venas. Imágenes llenaron su mente de nuevo, esta vez de futuros aún no escritos. Vio un camino donde la red se abría, y los humanos caminaban junto a muchos otros, construyendo puentes, enfrentando pruebas y manteniéndose firmes. Vio otro camino donde la red se cerraba, dejando a la humanidad a salvo pero pequeña, encerrada en su propio mundo. La voz habló de nuevo. ¿Cuál es tu voluntad? Marin cerró los ojos y respiró hondo. Su respuesta no surgió del miedo ni de la duda, sino del fuego constante que lo había guiado en cada batalla. Ábrela, dijo. Su voz era firme. Que todos los que caminan por las estrellas tengan la oportunidad. Que la humanidad se una a ellos. No nos esconderemos. El cristal resplandeció con luz. La cámara tembló, pero no con destrucción. Las paredes se desplegaron como pétalos de una gran flor, revelando interminables caminos de puentes brillantes que se extendían hacia la oscuridad del espacio. Cada puente conectaba con otra estrella, con otro mundo. La puerta había despertado por completo, viva y abierta. Las hermanas dieron un paso al frente, con rostros llenos de asombro. Nero susurró, ha elegido el camino del coraje. Bella sonrió con feroz orgullo. El camino de la batalla también, pues habrá luchas, pero ahora no las enfrentarán solas. Asa miró a Marin con ojos cálidos. Has dado más que una opción. Has dado confianza a todos los que esperan más allá de estas estrellas. Marin guardó silencio un momento, contemplando los infinitos puentes. Sintió el peso de lo que había hecho, pero no se arrepintió. La humanidad nunca fue hecha para el silencio ni el miedo. Fue hecha para el desafío, para el crecimiento, para alcanzar más allá del horizonte. Finalmente, se volvió hacia las hermanas. ¿Qué sucede ahora?, respondió Asa con voz tranquila pero firme. Ahora los mundos vendrán. Algunos vendrán como amigos, otros como rivales y otros como enemigos. Pero tu elección garantiza que se encontrarán con la humanidad como iguales, no como sombras. Marin asintió lentamente. Creyó que su vida había terminado en la granja, oculto en la quietud de la vejez. Sin embargo, el universo lo había llamado de vuelta, y él había respondido, no con armas, sino con voluntad. Caminaron juntos hacia el primer puente brillante. Cada paso los llevaba hacia lo desconocido, pero no hacia el miedo. Por primera vez en muchos años, Marin no sintió el peso de los finales, sino el fuego de los comienzos. La puerta se había abierto. La elección se había tomado. La historia de la humanidad entre las estrellas había comenzado.